¿Cómo estás? Te saluda tu amigo Mauricio Pérez. Me da mucho gusto estar contigo una vez más para seguir analizando el Evangelio de cada domingo aquí en tu programa Pasión por el Evangelio. Estamos ya en el tercer domingo de Cuaresma y es aquí donde cada uno de los ciclos litúrgicos comienza a tomar una vertiente diferente, a diferencia de los primeros dos domingos en que los evangelios son consistentes independientemente del ciclo litúrgico. Habíamos leído primeramente la perícopa de Jesús y sus tentaciones en el desierto, después habíamos leído la transfiguración y ya a partir del tercer domingo la temática de cada uno de los ciclos litúrgicos varía. En este ciclo litúrgico A, en el que nos enfocamos principalmente en el Evangelio según San Mateo, vamos a leer el Evangelio según San Juan. El Evangelio de Juan lo repartimos a través de los 3 años litúrgicos y sobre todo en tiempo de Cuaresma lo vemos de una manera muy recurrente, comenzando precisamente por este tercer domingo. El tema que hoy nos ocupa, Jesús y la Samaritana, es un tema que seguramente te sorprenderá porque tal vez la explicación que vamos a hacer, el análisis bíblico, nos va a llevar a tener conclusiones que quizás nunca antes habías escuchado. Y de ahí la importancia de este programa precisamente es presentarte una explicación del Evangelio como nunca antes la habías escuchado, para que tengas información completa, para que tengas información nueva y que todo esto también te anime a querer seguir estudiando la Santa Biblia, porque hay mucha riqueza detrás de cada una de las palabras de la Escritura. Va a ser un programa muy interesante, así que por favor no te lo pierdas, quédate hasta el final, vas a aprender mucho, te lo garantizo. Interesante, es un tema incluso complejo, así que te propongo que entremos en materia, pero antes no puede faltar el comercial, por supuesto. En este tiempo de Cuaresma es muy común que busques una buena lectura para acompañar este tiempo. Y mira que quiero compartir contigo que me encuentro en Kirkland, en el estado de Washington, afuera de la librería Aleluya. Ven, vamos a echar un ojo porque vas a ver algo que te va a encantar. Y mira, si vienes más acá, ve lo que te quería enseñar. Aquí en la librería Aleluya puedes encontrar nada menos que todos mis libros están aquí disponibles. Y en este tiempo de Cuaresma, mira, aquí tienes Nuestra familia al pie de la cruz, Sucedió en Jerusalén, Judas, traidor o instrumento de Dios, Escucha, Jesús habla desde la cruz, Las oraciones para una gotita de agua, Todo lo puede en aquel que me conforta. Si quieres estudiar más de Biblia, aquí está 666, el criptograma apocalíptico. Y si quieres otro libro de espiritualidad, Por los caminos de la fe. Entonces aquí puedes encontrar en la librería Aleluya, en Kirkland, todos los libros de tu servidor Mauricio Pérez. Date una vuelta y llévate uno de estos libros para este tiempo de Cuaresma. Y de paso, pues llévate un rosario, una estampita, una imagen. Hay tanto que te digo que no te la vas a acabar. Aleluya Catholic Store. Apasionate por nuestra fe. Pues bien, vamos entonces ahora sí a entrar en materia. Y para ello, como siempre, primero que nada, ya que vamos a leer la palabra de Dios, vamos a ponernos en presencia del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio dice así: Jesús llegó a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de las tierras que Jacob había dado a su hijo José. Allí se encuentra el pozo de Jacob. Jesús, fatigado por el camino, se había sentado junto al pozo. Era la hora del mediodía. Una mujer de Samaria fue a sacar agua. Y Jesús le dijo: «Dame de beber». Sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos. La samaritana le respondió: «¿Cómo? Tú que eres judío me pides de beber a mí, que soy samaritana». Los judíos en efecto no se trataban con los samaritanos. Jesús le respondió: «Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú misma se lo hubieras pedido y él te habría dado agua viva». «Señor», le dijo ella, «no tienes nada para sacar el agua y el pozo es profundo. ¿De dónde sacas esa agua viva? ¿Eres acaso más grande que nuestro padre Jacob, que nos ha dado este pozo?
donde él bebió lo mismo que sus hijos y sus animales? Jesús le respondió: el que beba de esta agua tendrá nuevamente sed, pero el que beba del agua que yo le daré nunca más volverá a tener sed. El agua que yo le daré se convertirá en él en manantial que brotará hasta la vida eterna. Señor, le dijo a la mujer, dame de esa agua para que no tenga más sed y no necesite venir hasta aquí a sacarla. Jesús le respondió: ve, llama a tu marido y vuelve aquí. La mujer respondió: no tengo marido. Jesús continuó: tienes razón al decir que no tienes marido, porque has tenido 5 y el que ahora tienes no es tu marido. En eso has dicho la verdad. La mujer le dijo: Señor, veo que eres un profeta. Nuestros padres adoraron en esta montaña y ustedes dicen que es en Jerusalén donde se debe adorar. Jesús le respondió: créeme, mujer, llega la hora en que ni en esta montaña ni en Jerusalén ustedes adorarán al Padre. Ustedes adoran lo que no conocen, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora se acerca y ya ha llegado en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque esos son los adoradores que quiere el Padre. Dios es espíritu y los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. La mujer le dijo: yo sé que el Mesías llamado Cristo debe venir. Cuando Él venga, nos anunciará todo. Jesús le respondió: soy yo, el que habla contigo. En ese momento llegaron sus discípulos y quedaron sorprendidos al verlo hablar con una mujer. Sin embargo, ninguno le preguntó: ¿qué quieres de ella o por qué hablas con ella? La mujer, dejando allí su cántaro, corrió a la ciudad y dijo a la gente: vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que hice. ¿No será el Mesías? Salieron entonces de la ciudad y fueron a su encuentro. Mientras tanto, los discípulos le insistían a Jesús diciendo: come, maestro. Pero él les dijo: yo tengo para comer un alimento que ustedes no conocen. Los discípulos se preguntaban entre sí: ¿alguien le habrá traído de comer? Jesús les respondió: mi comida es hacer la voluntad de aquel que me envió y llevar a cabo su obra. Ustedes dicen que aún faltan 4 meses para la cosecha, pero yo les digo: levanten los ojos y miren los campos, ya está madurando para la siega. Ya el segador recibe su salario y recoge el grano para la vida eterna. Así el que siembra y el que cosecha comparten una misma alegría, porque en esto se cumple el proverbio: uno siembra y otro cosecha. Yo los envío a cosechar a donde ustedes no han trabajado, otros han trabajado y ustedes recogen el fruto de sus esfuerzos. Muchos samaritanos de esa ciudad habían creído en él por la palabra de la mujer, que atestiguaba: me ha dicho todo lo que hice. Por eso, cuando los samaritanos se acercaron a Jesús, le rogaban que se quedara con ellos, y él permaneció allí 2 días. Muchos más creyeron en él a causa de su palabra, y decían a la mujer: ya no creemos por lo que tú has dicho, nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que él es verdaderamente el Salvador del mundo. Bueno, esta es la perícopa que nos ocupa en esta ocasión. Esta es la lectura del Evangelio de este tercer domingo de Cuaresma en el ciclo litúrgico A. Así que vamos a hacer, como siempre, un análisis bíblico. Te propongo que vayamos haciendo una disección de la perícopa. Vámonos viendo los diferentes versículos a ver qué información podemos extraer de ellos. Dice el Evangelio al principio que Jesús llegó a una ciudad de Samaria. Samaria era una región que estaba ubicada entre Galilea y Judea. Y no se llevaban bien los samaritanos con los judíos, de manera que cuando los judíos querían ir de una región a otra, evitaban pasar por Samaria. Además de que pasar por Samaria les alargaba el viaje 3 días. No querían entrar a Samaria porque estaban tan peleados los judíos con los samaritanos que incluso llegaban a la violencia física, así de grande era su pasión. De modo que sorprende que Jesús haya tenido que pasar por Samaria. El Evangelio, recuerda que me refiero al Evangelio completo, recuerda que en la misa pues leemos un extracto. El Evangelio dice que Jesús tuvo que pasar por Samaria, no especifica por qué, aunque quizás esa necesidad que tuvo Jesús la podemos inferir de lo que sucede en esta perícopa y sobre todo cuando lleguemos al final de la misma. Pero como te digo, era un lugar, una región que era evitada por los judíos, y en este caso vemos a Jesús deliberadamente atravesándola.
a pesar de todos los riesgos que esto implicaba para él y para sus apóstoles. Una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de las tierras que Jacob había dado a su hijo José. Allí se encuentra el pozo de Jacob. Es muy significativo que este pasaje tenga lugar en un pozo, porque en la Santa Biblia, en el Antiguo Testamento, vamos a ver que los pozos son los sitios de encuentro y reconciliación. Hay diferentes episodios en el Antiguo Testamento en los que nos encontramos precisamente reencuentros de personas que se habían distanciado y que tienen lugar en un pozo. Como hay mucho material, no me detengo en esta ocasión a referírtelos, porque hay cosas más que nos preocupan de este texto, así que vamos a continuar. Pero bueno, eso lo dejamos para otra ocasión, o lee tu Santa Biblia. Si yo no te digo aquí todo, bueno, pues tienes tu Biblia y por supuesto ahí puedes encontrar esos otros sucesos que tuvieron lugar en un pozo. Dice, era la hora del mediodía y una mujer de Samaria fue a sacar agua. Bien, llama la atención la hora en la que esta mujer va a sacar agua. Fíjate que esta lectura del Evangelio la podemos hacer de dos maneras. Podemos hacer simplemente la lectura narrativa, ¿verdad? Y quedarnos con lo superficial del texto. Y también podemos hacer una lectura simbólica para extraer la teología detrás. Y en este programa, por supuesto, que nos vamos a ocupar más de la lectura simbólica para sacar la teología que hay detrás de este texto. Aunque, por supuesto, no podemos dejar pasar la parte narrativa, porque es de esa narrativa de la que se aprovecha Juan para armar esta escena en la que hay muchísima teología de por medio. El Evangelio de Juan es el único que presenta la perícopa de Jesús y la samaritana. El Evangelio de Juan, a diferencia de los otros tres evangelios que son los sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, no cuenta tanto una biografía de Jesús, sino que lo que hizo Juan fue hacer una selección de episodios de la vida de Jesús y desarrollar mucha teología a través de esos episodios y después armarlos en un libro, dándoles una secuencia que no es necesariamente cronológica. Si tú quieres, por ejemplo, en los evangelios sinópticos vemos que Jesús limpia el templo al final, ya en su última entrada a Jerusalén. En cambio, en el evangelio de Juan es con lo que arranca Jesús, limpiando el templo. Entonces, como ves, Juan más bien se ocupa de seleccionar estos episodios para enseñar mucha teología detrás. Es lo que está haciendo en el caso de la samaritana. Vamos a ver qué dice el texto. Que te decía que era la hora del mediodía. Desde el punto de vista narrativo, llama la atención que la mujer vaya a esta hora, porque ir al pozo por el agua era tarea de las mujeres, no de los hombres. Y lo hacían muy temprano en la mañana, cuando estaba fresco, además de que el agua pues se necesitaba a lo largo del día. Entonces las mujeres iban temprano, muy temprano, incluso antes de que saliera el sol, así podían cargar los cubos del agua sin el calor. Y además los pozos eran punto de reunión, era el sitio donde todas conversaban de todo. Entonces era en el pozo donde la gente se informaba. No había noticieros, entonces la gente iba al pozo, las mujeres iban al pozo y conversando en el pozo, era pues como el lavadero, ¿verdad? En aquellos edificios donde estaban los lavaderos arriba y ahí las señoras lavaban y mientras pues hablaban de todo lo que pasaba y no pasaba, pues era lo mismo que sucedía aquí en el pozo. Y entonces esta mujer, que desde el punto de vista narrativo, era una mujer que había tenido ya pues cinco hombres, ¿verdad? Y vivía con uno más que no era su marido, pues lógicamente que era una mujer que si iba a la hora de la mañana, cuando iban todas las demás mujeres, se le iban a comer viva. Entonces es una mujer que claramente va al pozo cuando sabe perfectamente que no va a haber nadie más, cuando ella sabe que va a estar a solas. Y es que los samaritanos eran muy celosos del cumplimiento de la ley. Es interesante porque, bueno, es una mujer samaritana y ¿quiénes eran los samaritanos? Los samaritanos, o podríamos decir incluso quiénes son los samaritanos, porque todavía existen. Los samaritanos son un grupo étnico-religioso. Ellos vienen de 3 tribus, estaban formados por gente que venía de 3 tribus, de las 12 tribus de Israel. Una era la tribu de Efraín, otra era la tribu de Manasés y otra era la tribu de Leví, que era de donde venían sus sacerdotes. Recuerda que todos los sacerdotes de las 12 tribus de Israel venían de la tribu de Leví. Pues bien, de estas 3 tribus, un grupo de personas acaban convirtiéndose en los samaritanos. Los samaritanos, la palabra samaritano significa guardián, significa custodio. Lo que custodiaban los samaritanos era precisamente el cumplimiento de la ley.
Ellos creían en Dios, por supuesto, veían en Moisés al máximo de los profetas. Ellos se habían separado de todo el pueblo de Dios. Incluso la región de Samaria se llama Samaria porque ahí vivían los samaritanos, que no al revés, porque puede ser que alguien piense que samaritano es el gentilicio de la región de Samaria. Es más bien al revés. El samaritano no se llama samaritano por vivir en Samaria, sino que más bien Samaria es la región donde habitan los samaritanos. Y eran bastantes, incluso fíjate que cuando sucede este episodio en la vida de Jesús, que era la época del Imperio Romano que los tenía ahí ocupados, eso se puede considerar la época de oro de los samaritanos, que se contaban hasta en 1,000,000, eran bastantes. Después fueron desapareciendo y puede ser que en gran medida hayan desaparecido porque muchos de ellos se fueron convirtiendo al cristianismo. Pero a la fecha el grupo de los samaritanos pues ya se cuenta en menos de 1,000. Hay aproximadamente unos 700 samaritanos que todavía quedan y todavía tienen sus prácticas religiosas tal como las tenían los samaritanos, que en un momento más hablaremos de ellas porque es un tema que precisamente surge aquí en esta perícopa. La cuestión con los samaritanos es que aparte de que ellos se separaron, entonces al separarse pues ya quedaron peleados del resto de los judíos, se comenzaron ellos a mezclar, a casar pues con personas paganas, con personas de otras, que venían de otras etnias, que incluso tenían otras creencias. Y al hacer eso comenzó a mezclarse entre esa estricta observancia de la ley que ellos tenían como guardianes de la ley. Comenzó también a infiltrarse pues ciertas prácticas paganas y el culto a dioses que eran de los paganos, en concreto a 5 dioses que tenían los paganos y que también muchos samaritanos, no todos, pero muchos samaritanos le rendían culto a esos dioses. Entonces, bueno, este es para darte el contexto de quién era esta mujer y dónde era esta región donde Jesús se fue a meter deliberadamente, ¿verdad? Que Jesús le dijo, dame de beber. Sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos. La samaritana le respondió, ¿cómo tú que eres judío me pides beber a mí, que soy samaritana? Y dice el Evangelio, los judíos en efecto no se trataban con los samaritanos. Jesús le respondió, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice dame de beber? Tú misma se lo hubieras pedido, y él te habría dado agua viva. Señor, le dijo ella, no tienes nada para sacar agua, y el pozo es profundo. ¿De dónde sacarás esa agua viva? La mujer como que le empieza a ironizar a Jesús, ¿verdad? Le da respuestas irónicas. Acuérdate que no se llevaban bien. Bueno, Jesús sí se llevaba bien con todos, pero ella como samaritana no se llevaba bien con los judíos y reconoció que Jesús era un judío. ¿De dónde sacas esa agua viva? ¿Eres acaso más grande que nuestro padre Jacob? Nuevamente una segunda ironía. Que nos ha dado este pozo donde él bebió lo mismo que sus hijos y sus animales. Aquí la respuesta que le da Jesús, claro, ella responde con una ironía, pero le confunde a ella, porque Jesús dice que él le va a dar, él es capaz de dar agua viva. Pero resulta que ese pozo también lo que contenía era agua viva. No creas que era agua estancada. Si fuera agua estancada se intoxicaban y se morían. No. Los judíos tenían la costumbre, y eso desde el libro del Génesis, los judíos tenían la costumbre de cavar pozos precisamente hasta llegar a los manantiales, precisamente para que fueran pozos de agua corriente. Este pozo en el que está Jesús con la samaritana no era una cisterna, es diferente a una cisterna. La cisterna acumula agua que cae de la lluvia. En este caso no era una cisterna, era un pozo, entonces llegaba un manantial con agua corriente, es decir, con agua viva. De modo que Jesús le pide a la mujer agua, pues ella le hubiera dado agua viva, no agua estancada. Y Jesús le dice, es que yo te daría agua viva. Entonces eso la confunde a ella, ¿verdad? Y Jesús le responde, el que beba de esta agua tendrá nuevamente sed, pero el que beba del agua que yo le daré, nunca más volverá a tener sed. O sea, si tú me das agua de tu pozo, aunque sea agua corriente, nos vamos a quedar con sed. En cambio, el agua que yo doy, quien la bebe ya no volverá a tener sed. Dice, el agua que yo le daré se convertirá en él en un manantial que brotará hasta la vida eterna. Es muy interesante que Jesús habla del agua en esta ocasión, que realmente esto pues no fue más que el pretexto, ¿verdad? El tener sed fue el pretexto para entablar el diálogo con esta mujer samaritana, que como te digo, ella iba escondiéndose del resto de las mujeres que aparte siendo samaritanas, es decir, siendo custodias de la ley, siendo guardianas de la ley, pues se la hubieran comido viva por tener tantos hombres y demás.
Entonces ella va y para su sorpresa se topa con un Jesús que la está esperando precisamente para hablar con ella y comienza, lo de la sed es el pretexto para hablar del agua. Pero es que es muy significativo para los samaritanos el agua porque para los samaritanos el agua es un símbolo de la ley de Dios. El agua para los samaritanos es un símbolo de la ley de Dios. Y Jesús, sabiendo esto, pues empieza a jugar con el tema del agua precisamente para darle su mensaje, para llegar a su punto central. El punto de Jesús no es que tiene sed, el punto de Jesús es que Él es capaz de dar esta agua que, como dice Él, el agua que yo daré se convertirá en un manantial que brotará hasta la vida eterna para el que la beba. Y para la mujer que era samaritana, como samaritana entendiendo el agua como símbolo de la ley, se da cuenta entonces que de lo que le está hablando realmente Jesús es de la sabiduría para cumplir la ley, es decir, de la sabiduría necesaria para vivir según la voluntad de Dios. Es de lo que se trata. Esta agua de Jesús es esto, es la sabiduría para cumplir con la voluntad de Dios, para vivir según la ley. Por eso es que esta agua se convertirá en un manantial que brotará hasta la vida eterna. ¿Por qué? Porque el que cumpla con la voluntad de Dios va, por supuesto, a alcanzar la vida eterna. ¿Te das cuenta? Ese es el tema real al que quiere llegar Jesús. Es por lo que te digo que en el caso del Evangelio de Juan no podemos quedarnos nada más con el aspecto narrativo. Tenemos que rascarle para encontrar cuál es la teología que está aquí detrás de esto. Señor, le dijo a la mujer, dame de esa agua para que no tenga más sed y no necesite venir hasta acá a sacarla. Jesús le respondió, ve, llama a tu marido y vuelve aquí. La mujer respondió, no tengo marido. Jesús continuó, tienes razón al decir que no tienes marido, porque has tenido 5, y el que tienes ahora no es tu marido, en eso has dicho la verdad. Desde el punto de vista narrativo, vemos aquí el caso de esta mujer que pues ha tenido 5 hombres, ahora tiene uno más. Desde el punto de vista simbólico, realmente estos 5 maridos que ha tenido son los 5 dioses paganos a los que le rendían culto gran parte de los samaritanos. De modo que ya empezamos a entender de qué se trata realmente esta historia. Esta mujer samaritana representa realmente a todo el pueblo samaritano. La interlocución de Jesús con la mujer samaritana acaba por ser realmente la interlocución de Jesús con todo el pueblo samaritano. A lo que va Jesús no es a hablar con la samaritana, a lo que va a hablar Jesús es a hablar con todos los samaritanos. ¿Y de qué les quiere hablar? Precisamente del error en el que ellos están viviendo. El que tiene el agua verdadera, ellos hasta se decían samaritanos, es decir, se decían los guardianes de la ley. Sin embargo, estaban equivocados y Jesús es el que les trae la verdadera agua necesaria para poder tener la sabiduría necesaria para vivir la verdadera ley, es decir, para vivir verdaderamente la voluntad de Dios. Entonces, ese pueblo samaritano, al rendirle culto a esos 5 dioses, está cometiendo adulterio. Recuerda que la relación de Dios con su pueblo siempre es simbolizada como un matrimonio. Esa alianza está simbolizada o representada así, simbolizada en un matrimonio entre Dios y el pueblo. Entonces los samaritanos, al rendirle culto a esos otros 5 dioses, cometen adulterio contra Dios. Entonces estos 5 dioses son los 5 maridos de esta mujer samaritana. Y por eso le dice Jesús, al final le dice, y el que ahora tienes no es tu marido, el que ahora tienes era Dios. Era una mujer que estaba ya, o sea, que tenía 5, pero que también tenía el Dios verdadero, pero que por el adulterio con los otros 5, pues entonces tampoco Dios acaba por ser su verdadero marido. ¿Te das cuenta? Pero realmente a lo que Jesús llega es a eso. Esta mujer representa a todos los samaritanos. Lo que Jesús quiere no es convertir solo a esta mujer, lo que Jesús quiere es convertir a todos los samaritanos. Seguramente te estás quedando sorprendido con lo que te estoy contando, pero es que eso es. Entonces, como te digo, si nos quedamos en la parte narrativa, acaba siendo una lectura muy superficial, pero cuando empezamos a penetrar ya en el texto, empezamos a encontrar todo este verdadero sentido, que es lo que importa. ¿Cuál es el mensaje del Evangelio? Eso es lo que importa. La mujer le dijo, Señor, veo que eres un profeta. Nuestros padres adoraron en esta montaña y ustedes dicen que es en Jerusalén donde se debe adorar. Aquí precisamente sale a la luz una de las prácticas religiosas principales de los samaritanos. Los samaritanos decían que el monte santo, a diferencia de los judíos, no era el monte Sión,
sino el monte Gerizim, porque históricamente el primer monte donde los sacerdotes del pueblo de Dios ofrecieron un sacrificio fue el monte Gerizim. De ahí que los sacerdotes de los samaritanos decían que el lugar donde había que rendirle culto a Dios era el monte Gerizim, y por eso se fueron a establecer ahí. Entonces, la región de Samaria, que nuevamente se llama Samaria porque allí viven los samaritanos, está en torno al monte Gerizim, y en el monte Gerizim es donde ellos celebran su culto a Dios. Y para ellos ese era el monte santo. En el caso de los judíos, el monte santo es el monte Sión. Es en el monte Sión donde está erigida la ciudad de Jerusalén. Es ahí donde se encuentra el templo de Jerusalén, que tiene el Sancta Sanctorum, el santo de los santos, ese tabernáculo donde Dios estaba presente. De ahí que ese fuera el lugar santo. Pero para los samaritanos, como te digo, era el monte Gerizim. Por eso es que dice ella: nuestros padres adoraron en esta montaña donde estamos, y ustedes, los judíos, dicen que es en Jerusalén donde se debe adorar. Jesús le responde: créeme, mujer, llega la hora en que ni en esta montaña ni en Jerusalén ustedes adorarán al Padre. Ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Ya está Jesús definitivamente llegando al punto central. Ustedes están equivocados, ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que sí conocemos. Es de nosotros, de los judíos, de donde viene la salvación. ¿Ves? Entonces, como te digo, el mensaje de Jesús no es para la mujer, es en realidad para todo el pueblo de los samaritanos. Pero la hora se acerca, y ya ha llegado, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque esos son los adoradores que quiere el Padre. Dios es espíritu, y los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. La mujer le dijo: yo sé que el Mesías, llamado Cristo, debe venir. Cuando Él venga, nos anunciará todo. Jesús le respondió: soy yo, el que habla contigo. Esta respuesta de Jesús no se puede pasar por alto, porque Jesús dice: soy yo. Cuando leemos el texto en griego del Evangelio, la expresión que usa Jesús es ego eimi. Ego eimi significa yo soy. ¿Y yo soy es el nombre de quién? Es el nombre de Dios. Cuando en el Evangelio vemos que Jesús usa la expresión ego eimi, Jesús está diciendo soy yo, pero más bien está diciendo yo soy, usando ese nombre de Dios. Con esa fuerza le habla. Ella dice: yo sé que el Mesías, y le dice: yo soy, pero usando ese nombre santo de Dios. ¿Te das cuenta? En ese momento llegaron sus discípulos y quedaron sorprendidos al verlo hablar con una mujer. Jesús era un rabí, y pues como rabí él no hablaba con mujeres, ¿verdad? Sin embargo, ninguno le preguntó: ¿qué quieres de ella o por qué hablas con ella? La mujer, dejando allí su cántaro, corrió a la ciudad y dijo a la gente. Este es un detalle hermoso que no se puede pasar por alto tampoco. La mujer va corriendo a la ciudad, pero lo importante es que deja allí su cántaro. Deja allí su cántaro. No va con el cántaro. ¿A qué fue al pozo? Por agua. ¿Qué necesitaba para el agua? Su cántaro. Si va a la ciudad, ¿por qué no lleva de una vez el agua? Pues es a lo que iba, por agua. No. Ella deja el cántaro porque ya no lo necesita, porque ya no necesita el agua del pozo, porque ella sabe que el agua que necesita es el agua que da Jesús, esa agua que le va a dar la sabiduría para vivir según la voluntad de Dios. Y entonces va corriendo, ya deja el pozo, ya no necesita esa agua, va corriendo al pueblo y le dice a la gente: vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que hice. ¿No será el Mesías? Salieron entonces de la ciudad y fueron a su encuentro. Mientras tanto, los discípulos le insistían a Jesús diciendo: come, maestro. Pero él les dijo: yo tengo para comer un alimento que ustedes no conocen. Esta forma así misteriosa de hablar de Jesús, ¿no? Pero esta la vemos en el Evangelio de Juan sobre todo, como que les habla en clave. Primero a la mujer le dice: no, el agua que yo les daré, y la deja pensando. Y ahora los discípulos, ellos hablan de alimento y dicen: no, yo tengo una comida, yo tengo un alimento que ustedes no conocen. Así como que hablan de una forma críptica, misteriosa, como para intrigarlos, como para dejarlos pensando, como para motivarlos a que le pregunten. Los discípulos se preguntaban entre sí: ¿alguien le habrá traído de comer?
Y ellos se quedan en lo terreno y Jesús les responde: mi comida es hacer la voluntad de aquel que me envió y llevar a cabo su obra. Como ves aquí ya Jesús con todas sus letras habla precisamente de aquello que él le había hablado en símbolo a la mujer acerca del agua, que era el agua para los samaritanos, un símbolo de la ley. Esa agua viva que Jesús le ofrecía era la sabiduría. ¿Para qué? Para cumplir la ley, es decir, la sabiduría ¿para qué? Para cumplir la voluntad de Dios y así llegar a la vida eterna. Y ahora Jesús con todas sus letras dice: mi comida es hacer la voluntad de Dios. Entonces, aquí ya se cierra este binomio, ¿verdad? La comida va con bebida, la bebida va con comida, él ofrece una bebida que es la sabiduría para hacer la voluntad de Dios, la comida de Jesús es hacer la voluntad de Dios. Vemos aquí entonces cómo un tema central en esta pericopa es precisamente cumplir la voluntad de Dios. ¿A qué va Jesús a Samaria? A invitar a los samaritanos a que hagan verdaderamente la voluntad de Dios, la verdadera, no la que ellos creen, sino la verdadera que Él conoce y que Él les va a compartir. Entonces aquí vemos que este es un tema importantísimo. Y bueno, Jesús después ya para terminar esta pericopa dice: cuando los samaritanos se acercaron a Jesús, le rogaban que se quedara con ellos, y Él permaneció allí 2 días. Muchos más, dice el Evangelio, muchos más samaritanos creyeron en Él a causa de su palabra, y decían a la mujer: ya no creemos por lo que tú has dicho, nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que Él es verdaderamente el Salvador del mundo. Conclusión: Jesús logró su cometido. Jesús logró su cometido, la conversión de muchos samaritanos, ¿verdad? Aquí dice de muchos samaritanos. Entonces Jesús no fue a rescatar a esa mujer de su vida adúltera, no, Jesús fue realmente a rescatar a todos los samaritanos que estaban representados por esta mujer. Y bueno, pues ¿de qué habrá hablado Jesús con todos los samaritanos? Pues precisamente de eso, es que no crean en esos dioses, crean en el Dios verdadero. Es que la verdadera voluntad de Dios es esta, olvídense de que este es el monte, en fin, todo eso. Entonces, ¿de qué manera queda representado todo eso, toda esa conversación que Jesús sostuvo con todos estos samaritanos a lo largo de 2 días? Pues de una manera muy astuta, todo esto queda representado por este diálogo que Jesús tuvo con la samaritana. Ahora, si esta mujer representa a todos los samaritanos, y si esos 5 maridos representan a esos 5 dioses, ¿no será entonces que este episodio no es un episodio auténtico, sino que más bien es una composición literaria para representar todo ese diálogo de Jesús con los samaritanos a lo largo de esos 2 días, y que entonces el evento en realidad no sucedió? ¿No será que más bien fue una composición literaria? Pues no, en efecto, este episodio sucedió y esta mujer existe, esta mujer samaritana existió. Y has de saber, y si tuvo este encuentro con Jesús, simplemente el evangelista pues desarrolla toda la teología de todo lo que sucede ahí a través de esta escena. Es un trabajo muy elaborado realmente llegar a esto, el que habrá hecho el evangelista. Pero esta mujer, como te digo, existió, esta samaritana existió, y de hecho tiene nombre, se llama Fotina, y de hecho es santa, Santa Fotina, y su fiesta se celebra el 6 de mayo. El 6 de mayo es la fiesta de Santa Fotina Samaritana. Ahí te lo dejo. Seguramente en este momento muchos están abriendo la boca diciendo: ¿qué? ¿Sí existe? ¿Tiene nombre? Pues sí, sí, y tiene su fecha en el calendario, es el 6 de mayo. Por ejemplo, mira, para que veas qué tan real es Fotina, y la devoción a Santa Fotina Samaritana, que por ejemplo en México, en la ciudad de Oaxaca, el 4º domingo de Cuaresma, celebran a Santa Fotina, y la manera como la celebran es sirviendo bebidas. Pero de alguna manera eso, bueno, te lo saco a colación para precisamente que veas lo real que es Santa Fotina, ¿verdad? ¿No te la sabías? Bueno, pues ya aprendiste algo nuevo. Aprendiste algo nuevo en este programa, y espero que hayas aprendido mucho, porque realmente todo esto es muy novedoso, y te digo que sobre todo si lees la lectura simplemente desde un punto de vista narrativo, pues toda la teología que hemos extraído en esta ocasión seguramente que te deja sorprendido. Entonces, el mensaje central para nosotros, lógicamente, bueno, eso dice el Evangelio, pero ¿qué nos dice a nosotros y en este tiempo de Cuaresma además? Bueno, es muy claro, ese diálogo que Jesús sostiene con la samaritana lo sostiene con nosotros. Lo sostiene contigo, lo sostiene conmigo en primera persona. Una manera fundamental de leer el Evangelio, no fundamentalista, ¿verdad? Que significa leer todo al pie de la letra, sino me refiero a una manera fundamental, una manera importante de leer la Biblia, es colocarte tú en el papel, en el sitio del interlocutor de Jesús. Siempre. Ponte en el Evangelio, en el sitio del interlocutor de Jesús, y vas a ver que Jesús te está hablando a ti en primera persona.
Entonces, bueno, entiendo que estos 5 maridos son esos 5 dioses paganos. Pues, ¿qué nos está diciendo Jesús? ¿Qué te está diciendo Jesús a ti? ¿Cuáles son tus dioses que no te permiten estar casado con el Dios verdadero? ¿Qué estás idolatrando que te aleja del Dios verdadero? Que te aparta del Dios verdadero, que te distrae de Él, incluso que te hace pecar. ¿Cuáles son esos dioses? Pues esos dioses tú los conoces y cuidado, porque no creas que aunque nadie sepa más que tú, Jesús sí que lo sabe, así como se supo los de la samaritana. Jesús lo sabe. Ahora, Jesús viene a castigarte por eso, no. Jesús viene a salvarte de eso. Jesús lo que viene es precisamente a traerte agua. Y fíjate cómo Jesús no es complaciente con la samaritana. No es complaciente con ella. No le dice, vengo a decirles que Dios los ama así como son. Vengo a decirles que crean en lo que quieran. Dios los ama. Tú sigue viviendo con todos los que quieras. Dios te ama. No. Ese no es el Jesús auténtico. Ese no es el Jesús del Evangelio. Jesús viene a ofrecerle el agua viva, así como te la ofrece a ti. Tú sabes cuáles son tus dioses, tus ídolos que te separan de Dios, que te hacen pecar incluso. Y aunque nadie más los conozca más que tú, Jesús sí que se lo sabe, pero no viene aquí a sojuzgarte, viene aquí a ofrecerte de esa agua viva. Lo que tienes que hacer es dejar de lado tu cántaro y dejar de beber de agua de ese pozo y mejor bebe del agua de Jesús. Es decir, conviértete. El tiempo de Cuaresma es tiempo de conversión. Ese es el mensaje ya a nivel personal para cada uno de nosotros. Como te digo, es lo bonito de este programa, Pasión por el Evangelio, creo yo, que siempre hay algo nuevo, ¿verdad? Yo creo que un buen slogan para el programa sería Pasión por el Evangelio. El Evangelio como nunca antes alguien te lo había explicado. Claro, a no ser, por supuesto, que hayas estudiado una licenciatura en Sagrada Escritura, que hayas estudiado en Roma. Claro, ahí se aprende todo esto, pero la mayoría de las personas no han hecho ese tipo de estudios. Entonces, de ahí que quiera yo tener este programa y estos momentos de encuentro con ustedes para compartir todo esto y que así de una manera amena, de una manera gratuita, todo el mundo aprenda más y más y más de la palabra de Dios. Y estarás de acuerdo conmigo en que mientras uno más aprende, le da a uno más hambre de saber más, hambre de leer más. Y ese es el objetivo final de este programa, que te quedes con ganas de tomar tu Santa Biblia y seguir leyendo. Bueno, queridos amigos, vamos a llegar así al final del programa. Y por qué no, como siempre hacemos, recogemos todo lo que hemos aprendido y lo recogemos en nuestro interior y dejamos que de nuestro corazón brote una oración al Señor. Así te invito, como siempre, a que pongas tu mano en tu corazón y hagas eco en tu interior a estas palabras. Derrama tu agua viva en mi pozo, oh Señor. Derrama tu agua viva y mi pozo seco rebosará. Ayúdame a abrir las compuertas de mi corazón y un manantial de agua viva brotará de su interior. Ayúdame, Jesús, a saciar la sed que aflige a mis hermanos. Ayúdame, Jesús, a nunca más guardarme el agua de mi pozo solo para mí. Ayúdame a comprender que guardando el agua solo para mí, el agua se estanca y se evapora, secando mi pozo, secando mi alma, secando mi corazón. Jesús, eres tú un manantial de agua viva. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Recuerda que tenemos una cita la próxima semana para seguir aprendiendo juntos acerca del Evangelio. Mientras tanto, te deseo que Dios te colme de bendiciones y te invito a que en este día sonrías a todas las personas con quienes te cruces y a través de tu sonrisa las hagas sentir la ternura de Dios. Nos vemos aquí la próxima semana. Apasionate por nuestra fe.
Te saluda tu amigo Mauricio Pérez. Te invito a participar en el curso de Apologética Católica que estoy impartiendo en internet en colaboración con José Miguel Arraiz, director del sitio apologeticacatólica.org. Conoce los fundamentos de nuestra fe y cómo defenderla en 12 lecciones que puedes estudiar en tu tiempo y a tu propio ritmo. Inscríbete ya en apologeticacatólica.org o desde el sitio semillasparalavida.org. Medita, aprende, apasionate por nuestra fe.